Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta com mais uma série de programação Carta a los Romanos e estamos no capítulo 14 com a parte de número 53. Paz do Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, aquí en el programa número 53 para hablar un poco sobre este capítulo 14. Hemos hecho una travesía larga por esta carta a los romanos, lo cual nos resulta muy importante. Y siempre saludar a todos aquellos que nos acompañan de una u otra forma con el estudio de esta preciosa carta que nos dejará como un legado el apóstol Pablo y que sea de utilidad principalmente a esas iglesias donde tienen menores recursos, a veces académicos, a veces literarios, pero lo hacemos con el fin de bendecir a otras vidas, Pastora Marcia. E sempre dejando que os materiais que estamos dispondo está em las redes sociais, mencionando então que está em YouTube, Estudio 7 ADP, também em Facebook, página Assembleia de Deus Paraguay Oficial. Muy bien, allí pueden encontrarnos porque hay gente que de repente se enteraron y están comenzando con el ciclo, pero es muy interesante esta carta, como lo es toda la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero tiene su especialidad, Carta a los Romanos. Siempre dijimos que es un monumento a la literatura universal porque así es considerado. Así que, Pastora Marcia, 53º programa estamos entonces. Que rápido chegou, verdade? Sí, 53 horas. E nos falta pouco, verdade? São sí. 3 capítulos nomás para desarrollar, pero con contenidos muy importantes. Sí, se dice que los últimos capítulos son muy pericopáticos. Significa eso que están cargados de sentidos. Como cualquier escrito, al final se carga toda la razón o las sugerencias que uno quiere hacer. Entonces, la gente acá en Paraguay decía, en la cola está el veneno, decían, porque al final se puede perder el partido, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar. Y acá, este capítulo 14, 15 y 16 tiene bastantes contenidos interesantes para la iglesia del día de hoy, Pastora Marcia. Así mismo. Entonces, queremos dar lectura, ¿verdad? Con la temática que estamos levando a un tiempo de versículo por versículo, así desarrollando texto, contexto, historia, todo bien completito, con mucha tranquilidad, para que el pan no se quede mal cocinado, como dijo Fabricio. Bien cocinado. Bien cocinadito. El versículo del primer versículo del capítulo 14 de Carta a los Romanos está escrito: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Acá nosotros vamos a hablar un poquito de los débiles. Sí. ¿Quién es el débil que está mencionando acá? Sí, ¿quién es el débil? Generalmente se le agrega un apellido, el débil en la fe, ¿verdad? O el débil dentro del cristianismo, o el débil dentro de la iglesia, ¿verdad? Y responder a esa pregunta, Pastora Marcia, nos va a llevar un poquitito de tiempo. Aquí dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién es el débil? De lo que nunca se duda en las Sagradas Escrituras es la libertad del cristiano. Porque mucha gente puede entender que el cristianismo es una serie de reglas prohibitivas, o que el pastor o con la congregación o el mismo Dios influya negativamente para que el hombre no haga lo que le gusta hacer. Podría entender a alguien de esa manera. Y en realidad que la verdadera libertad está en Cristo, porque generalmente aquellos que nos suponen, que nos prohíben, generalmente son vicios, situaciones esclavizantes. Entonces, aún para hacer lo malo, podríamos decir, el cristiano tiene la libertad, pero no lo hace por su conversión, por su compromiso con Dios. Hasta lo que la Biblia prohíbe, ¿verdad? Porque en la Biblia está toda la base, el fundamento
legal de los países cristianos principalmente. De ahí tiene la base el Código Civil, el Código Penal y toda esa gran gama, el constitucionalismo con John Locke, en 1688, toda su base está en la Biblia, ¿verdad? Pero por eso cuando hablamos del débil, para responder un poco a la pregunta, requiere un poco de sabiduría, actitud y responsabilidad para saber cómo actuar cuando se trata de situaciones, Pastora Marcia, dudosas o difíciles. Porque hay situaciones dudosas, hay situaciones difíciles. Hay temas polémicas, controversiales y opinables. Siempre los temas éticos generalmente se dan en ese campo. Y aquí estamos ante, llamémosle así nosotros, con un agregado al débil en la fe. Puede ser, o podemos pensar en un primer estadio a un cristiano inmaduro, a un neófito. A la inmadurez no significa poco tiempo, ¿no? Porque hay gente, muchos años en la iglesia, pero sigue teniendo una fe muy inmadura. Y se podía pensar en ellos, se podía pensar en alguien con muchas dudas todavía tocante a la fe cristiana o a la fe que profesa esa persona, porque hay cosas muy difíciles de sostener, que se necesita una cierta base para que se responda a eso. Y otro podía ser a un cristiano que le cuesta depender de Dios, porque generalmente los pastores, que generalmente no son empleados de la iglesia, tienen una vida movida por la fe. Los misioneros, un día Dios les habla, está aquí, otro día está en otro lugar. Nunca están en una situación muy quieta, sino generalmente son nómadas. Y nos recuerda Pablo el no contender sobre opiniones. No sé si recordarás lo que dijo en la primera carta, si yo no me equivoco, Pastora Marcia, el capítulo me acuerdo bien, 2:14 de primera a Timoteo, donde Pablo habla algo, Timoteo, ahí ya está, acá ya estaba, Timoteo 2:14. Primera, ¿verdad? Carta, sí, 2:14. Sí. Y Adán no fue engañado. No, entonces segunda, Timoteo. Segundo. Sí, ahí está. 2:14. Sí. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muy bien, ahí recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan por palabras, porque es para perdición los oyentes. La contención de ganar una discusión generalmente tiene poco valor para un cristiano. Lo ideal sería conversar, ¿verdad? Porque un neófito que escucha una discusión un poco de un nivel académico más alto, lógico que le puede afectar. Entonces el neófito debe ser instruido. En otro momento dirá el apóstol Pablo acerca de la leche espiritual y no de comida sólida, porque cada cosa, cada cual en su debido tiempo, como también la educación formal se empieza con los básicos, con pintar, dibujar, hasta aprender las letras, el alfabeto, hasta leer, después los números, sumar, restar, multiplicar y dividir como las 4 operaciones fundamentales de la matemática. Entonces, cada cosa tiene su momento, y el débil aquí, Pablo dice, no contender sobre opiniones. Hay momentos que mi libertad puede ser tropiezo a los débiles, y en muchas circunstancias de la fe. Podríamos citar muchas cosas, Pastora Marcia. Por ejemplo, la cuestión del vino, ropas, costumbres, el ecumenismo, podía ser la teología escatológica, deportes, la política, diversión, en fin, mucha gente sataniza esto
o sencillamente lo cataloga como algo mundano y de repente se extrae totalmente, como los monjes del desierto, a todo lo que es mundano. Entonces allí viene, en fin, la lista es larga, pero ahí viene una serie de discusiones, disparidad de opiniones sobre eso. Entonces el débil tropieza en estas cosas. Entonces ante los débiles, ¿quiénes son los fuertes? Porque si anteponemos, entonces ¿quién es fuerte? Y digámosle de una manera, aquellos que han madurado y que son sabios, los que cargan el sello divino, que son libres y maduros. Por eso Pablo a alguien se refiere, ¿verdad? Se refiere al que está bien equilibrado, maduro. Le dice, recibid al débil, se dirige a alguien. Entonces es mantener la comunión con él. Y debe tener la iniciativa, el maduro y el libre. Pues lo que se busca es evitar que en todo momento el otro dude de sus convicciones. Porque ya dijimos, pastora Marcia, que esta situación del capítulo 14 se dio en Roma. En el 18:12 habla que el emperador Claudio echó a los judíos de Roma. Y Priscila y Aquila vinieron a Corinto y se lo comentaron a Pablo. Y todo bien, pero como los judíos tienen su historia, que se le confiscan sus bienes, no sé, en el 1492, cuando Isabel la Castilla y Fernando de Aragón quisieron cristianizarlo a la fuerza, en la revolución bolchevique, en la Segunda Guerra Mundial, ni qué decir, ¿verdad? Bueno, Israel tiene su historia en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que había judíos convertidos al cristianismo, que entendieron que Jesús era el Mesías prometido por las Escrituras y se volvieron cristianos, pero continuaban con la costumbre propia de su cultura, de no comer cerdo, peces con escama, en fin, el día sábado, que también es polémico, ¿verdad? Entonces, los cristianos lo cobijaron en su casa. Pero el problema es la hora de la comida. Al tener un chanchito con una manzana en la boca, ahí el judío, yo no como eso, ¿verdad? Entonces, el gentil cristiano no tropezaba en eso, ¿verdad? Entonces, se debe hablar muchísimo, pastora Marcia, sobre la tolerancia responsable. Porque la tolerancia no significa tolerar al que está mal, tolerar el pecado, dejarle abandonado, dejarle que viva con... No, la tolerancia es responsable. Algunos sostienen que los débiles, por otro lado hay gente que piensa que son los ex idólatras convertidos del paganismo y que caían en sincretismo, como en primera a los corintios, que ellos comían los sacrificados a los ídolos, con la salvedad específica, pastora Marcia, que aquí en el capítulo 14 no hay una insinuación sobre eso. Estaban también, pastora Marcia, los ascetas, la propagación en la antigüedad, y muy bien documentados están ellos, que podrían haberse infiltrado en la iglesia. Estaban los pitagóricos, estaban los esenios, tal vez convertidos al cristianismo con los judíos, que se abstenían de vino y de carne. Por eso el versículo 21 va a decir algo, se puede adelantar. Sí. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. O sea que no es por causa de la fe, sino por el hermano débil. Bueno, no comer carne, ni vino ni carne. Dice, ¿por qué? Porque ellos se tropiezan con esto. Otros serían los legalistas, ¿verdad? Le damos ese título no despectivo, ¿verdad? Pero para darle un nombre. Es decir, aquellos vegetarianos, sabatistas, que se abstenían de muchas cosas, a ser observada como parte necesaria para la salvación. Allí es donde interviene Pablo. Y cristianos judíos, como mencionamos en la introducción, con reglamentaciones del Antiguo Testamento. Solo que
algunos animales considerados limpios y otros inmundos que no podían comer. Eso guarda mucha relación con Hechos 15, aquel concilio de Jerusalén. Y algunos piensan que tal vez puede implicar la mentalidad conservadora del judío y liberal del gentil. Pablo es un cristiano convertido del judaísmo, pero maduro, y no hay duda que para un judío de su época cualquiera estaría pensando en Daniel, que no se contaminó con la comida del rey o con las comidas ofrecidas a los ídolos. Romanos 14 y 15, los dos capítulos, nos va a decir que es una discusión sobre asuntos no esenciales, porque ocurre muchísimo. Lastimosamente en las redes sociales los cristianos se discuten bastante acalorados y se dicen improperios. Hacen a veces un abuso de la libertad oral o escritural que tengan allí y dicen cosas que no deben decir. Hoy hay gentes que discuten tipos, por ejemplo, de bautismo. Hay mucha discusión sobre eso, porque hay iglesia cristiana evangélica que bautiza a niños y bautiza por aspersión. O sea que no es uniformado eso que todos los evangélicos. La Eucaristía, hay muchos comentarios. El casamiento, si se puede volver a casar, no se puede volver a casar, en qué caso es nulo. En fin, hay muchísimos. Si el poder que te da el Estado del casamiento es lo que vale, o lo que Dios unió es lo que vale. Entonces el débil se tropieza en esto, con señales, con la escatología, profecía, el milenio, la gran tribulación, el anticristo. Todo eso, el débil se va a tropezar en eso, porque si se le ubicó que esta es la única verdad, allí va a tropezar. El débil, por débil no debe ser ignorado, ni reprochado. Mejor corregido en esta etapa si estamos hablando de un neófito. Es lo que en la iglesia evangélica se habla de un discipulado. Alguien tiene que enseñarle la verdad. Filemón a Onésimo. Onésimo, un nuevo creyente. Pablo le da muchas instrucciones de cómo ya no lo reciba como un esclavo, recibirle como un hermano. Y no una membresía indiscriminada. Es decir, una membresía que no importa, que no discriminamos acá, en aras de poner en riesgo la verdad. La iglesia no es una cámara de debate entre desiguales. Por eso decimos eso. Mucho menos es un tribunal de justicia que acá se condena o se absuelve quien tiene o no la razón, o quien es más santo o menos santo. Porque hay una línea que la gente entiende bien y discierne bien entre el bien y el mal. Y Pablo dice, reciban al débil en la fe. De lo que no hay duda es que son creyentes y son hermanos. Eso por lo menos porque Pablo no pone jamás en tela de juicio ni en duda la fe de estos hermanos. Muy bien. Por lo menos eso para responderte a la pregunta, ¿quién es el débil, pastora Marcia? Porque todo este 14 habla del débil principalmente. ¿Verdad? Y en el versículo 2 y 3, que voy a dar lectura porque se levan la misma idea, ¿verdad? Sí. Entonces sigue Pablo diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Sí. Y bueno, aquí sigue la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el débil? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién, verdad? Porque acá hay varias cosas. Uno cree que se ha de comer de todo. Es el comilón, ¿verdad? Otro que es débil dice solo legumbre. Pero dice que el que come no menosprecie, que no le tenga en poca estima. Pero el que no come no juzgue, dice, porque el que no come condena al otro porque lo lleva al plano de la condenación. Y uno cree que se puede comer de todo, estamos hablando del fuerte. Y el otro que come legumbre, estamos hablando del débil. O sea que
tipo los testigos de Jehová. Si añadimos a la Biblia de la traducción Nuevo Mundo, pondríamos en corchete esto y para explicar mejor, ¿verdad? Sugiere que el segundo grupo tal vez, ¿verdad? Porque no hay fijamente en los escritos de Pablo judíos que al convertirse al Evangelio continuaban con tales restricciones que indudablemente en la cultura de ellos es lógico que va a ser difícil superar, porque ellos no tenían la escritura como nosotros tenemos, no es que todo el mundo tenía el Nuevo Testamento. La aceptación del canon de los 27 libros tardó muchísimo, fue más allá del 180 con el canon de Muratori y esas cosas. Y uno cree que comer no es pecado, que puedes comer de todo. Y otro, que uno se hace santo mediante la ascesis, o sea, absteniéndote de esta comida, estás santo. Si te vestís de tal forma, allí sos santo. Si no te cortás el cabello, allí sos santo. Si usás pelo largo al hombre, no sos santo. Entonces se va estereotipando un poquitito en el plano físico la santidad de Dios. Pero entonces por eso que es controversial, opinable estos temas. ¿Merece la pena creer que se puede comer de todo? Voy a preguntarle a uno que le tenemos por fuerte o por maduro. Y la respuesta sería, aquí hay mucho que dialogar. Se producen hechos y acciones de todo tipo, porque cada vez va apareciendo más y más cosas. En esa época están los dionisíacos, que eran adoradores del dios Dionisio, el dios Baco, el dios vino. Y están los neopitagóricos, los terapeutas, los esenios, que se apartaron de todo el mundo y vivieron ellos apartados en santidad. El mundo monástico de la Edad Media, por ejemplo. ¿Cómo se llama Hay un famoso monje que escribió todas las reglas. Entonces, uno fue el mismo Pablo, que el primero que salió. Y los que se abstienen, aquellos que son vegetarianos, hoy hablan de veganos también la gente, sí. Idealistas. Y dice Barr lo paradójico, dice Barr en este libro, Carta a los Romanos, la falta de carácter es la fortaleza del fuerte. La falta de carácter es la fortaleza del fuerte, porque si tenés carácter cristiano, no vas a hacerle tropezar al otro, un ignorante, y yo no puedo seguirme por hoy a hacerle tropezar, ¿verdad? Lo cierto es que hay mención que el que come, el fuerte, no debe menospreciar al débil, al que solo le gusta legumbres, le gusta comer feijão solamente, Marcia. Entonces, no menosprecie, es un presente imperativo en el original, que está aquí ya tengo pero no voy a leerlo, pastora Marcia, el idioma griego que es eusote neito, esa es la palabra esou o esu te neito, que es el no menosprecio, un presente imperativo, o sea que es una orden que da Pablo. No juzgue, que es la palabra griega me crineto, entonces presente imperativo también, se le dice también al débil, no vaya a condenar a tu hermano, porque él lo manda al infierno, porque por esa causa va a ir al infierno. Y hay un poeta paraguayo llamado Emiliano R. Fernández. Emiliano Rivarola Fernández antepuso el apellido de su mamá. Y él dice, transitando en esta vida se oye de todo un poco, dice. Y la verdad que transitando por la iglesia uno escucha que a veces hay lugares donde es el pan de cada día. Y es una pérdida de tiempo muy grande. Porque Dios lo ha recibido, dice aquí Pablo. Aquí el aoristo es indicativo y voz media, porque Dios lo ha recibido. Entonces, la palabra es proselabeto. Pablo advierte que Dios le recibió y los creyentes
nos deben descalificarse mutuamente uno al otro, porque ambos tienen sus razones acusadoras. Podríamos leer algunos textos para no ser un monólogo, pastora Marcia. Gálatas 4:9, para recordar un poco algunos dichos de Pablo. 4:9. Sí. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Sí, son otro contexto, ¿verdad? Los Gálatas, Galacia, que Pablo los ganó, la gracia entendieron, pero volvieron a estos rudimentos. Y allí Pablo dice que lo que tendría que enseñárselo al débil. Es interesante. Lo mismo pasaría en Colosenses, un poquito más adelante. Ahí ya está. Colosenses, el capítulo 12, el versículo 16. 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta sería una carta posterior, ¿verdad? Pero ahí dice nadie os juzgue. Y ahí da la lista. ¿Qué dijo, pastor? Todo lo cual, el 17, ¿verdad? No, 16. 16. En Nadie comida o en bebida. En comida o en bebida. Ujú. O en cuanto a días de fiesta, Día de fiesta. luna nueva, Luna nueva. o días de reposo. O el sábado, ¿verdad? Que muchos condenan porque hay gente que no guarda el sábado y entonces le da una condena. Es como si fuera un elemento vital necesario para la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Allí está el problema. Entonces, recibir al débil significa acoger, hospitalidad, amabilidad. Eso supera el menosprecio, el aire de superioridad, el orgullo, vanidad o soberbia. Eso provoca un buen relacionamiento, pastora Marcia, y evita la condena mutua. Porque allí es la gran dificultad que tenemos en la vida cristiana, en el día a día. Así que eso es, podemos decir, de estos dos versículos, el 3 y el 4. Algunos creen comer, otros no comer. El que come no menosprecie y el que no come no condene, no juzgue. Entonces ese es el ping-pong, ese es el pensamiento paulino. Bien, y ahora nos hace una pregunta. Tú, en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Parece que acá origina un problema, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se origina ese problema de la iglesia de Roma? Sí, porque acá Pablo da a entender que vos no podés juzgar al criado ajeno, al esclavo ajeno sería, ¿verdad? Porque no, antes pues los esclavos eran una cosa, pastora Marcia. Ahora que un esclavo agarre y arrastre un tronco y vos le digas por qué haces, no tenés por qué, porque no es tu criado, no es tu cosa, no es tu objeto. Entonces Pablo dice ¿por qué? Porque aquí el tú, ¿con qué comienza? Es la segunda persona del tiempo singular, ¿verdad? La segunda persona del tú, singular. El sentido de ubicuidad. Porque el que menosprecia pues no se ubica. Y el que juzga no se ubica también. Siempre es muy importante, estará firme, dice. Tú quien juzga al criado, dice ajeno. Dice para hacerle estar firme, porque es el Señor, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, estará firme sería la expresión porque está en esta tesetai, es la palabra griega aquí, que va a ser para el futuro, ¿verdad? Estará, futuro pasivo. Es un verbo transitivo. Entonces tiene fuerza causal. Y poderoso, cuando habla de Dios, estamos hablando de dunatei o de dunamis, que es el poder exclusivo de Dios. La pregunta es siempre, ¿quién tiene el derecho de juzgar? ¿Quién tiene el derecho de juzgar? Porque si no es mi competencia, si yo no soy juez, ¿por qué juzgo?
¿Quién es el Señor? Se podía añadir muchas preguntas al que juzga Pastora Marcia. Aquí estamos hablando del maduro, porque ¿qué herramienta tiene el juez para juzgar? El juez tiene muchas herramientas, de fondo y de forma. No es que al juez lo que a él se le antoja. Él lo que tiene que hacer es aplicar la forma y el fondo de la ley. Entonces, una persona cuando se ubica en ese lugar o quiere ocupar el lugar de Dios, no tiene las herramientas para juzgar. El fuerte debería saber esto y como tal trabajar para que haya buena relación en el orden interno de la iglesia. Porque esto estaba pasando en la iglesia de Roma. Entonces, la pregunta siempre, ¿quién tiene el rol más importante en la iglesia? ¿Dios o el hombre? ¿Quién juega un rol más preponderante en el culto? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es el centro de nuestra teología? ¿Dios o el hombre? ¿Estamos enseñando la palabra de Dios o doctrina de hombre? ¿O tradición de los hombres? Entonces, la postura divina, Dios los ha escogido y es poderoso para sostenerlo. Aquí dice así, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Una idea de la época, los siervos de otros no deben ser juzgados según norma, más bien con los de su Señor. O sea que yo no tengo por qué entrometerme con cosas ajenas, en otra palabra. Lo mismo con los creyentes, esa potestad es divina, no es nuestra. Como a veces definimos, este o aquel es salvo, aquel no será salvo, este si va al cielo, yo también estoy asegurando mi salvación. Y bueno, cosas como esas. No es nuestra función, no fuimos llamados a eso. Los débiles tenían la tendencia de refutar el ejercicio de la libertad de los maduros, por parte de los fuertes, ¿verdad? Los maduros. Entonces ellos empiezan a restringir demasiado la libertad, la vida, y parece que es volver a una nueva esclavitud. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 8:34 y 8:36 del Evangelio de Juan, Pastora Marcia. Entonces eso es lo que podemos decir sobre esta pregunta que me hiciste. ¿Dónde se origina el problema? Y el problema se origina en querer condenar al otro, desde cualquiera de los puntos. En el fondo, los dos cometen la misma equivocación. Uno por su libertad y otro por su estrechez mental. Muy bien. Dentro del capítulo 14, ahora vamos a leer versículos 5 y 6, Sí. para dar seguimiento a la idea del texto. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Sí. Bueno, es permanente la discusión eclesial. Aquí es día, comida, ¿cómo se resuelve? Muy bien. Sí, depende mucho qué decimos, Pastora Marcia, con esa pregunta. La discusión, si estamos hablando de un diálogo fenomenal, en la iglesia debe ser el lugar donde la libertad de expresión sea muy grande, donde yo pueda acercarme y preguntar mis dudas, preguntar aquellos grandes interrogantes de la vida. Pero si la discusión aquí, porque acabo me discutí con fulano, te dice el paraguayo, entonces se entiende que se peleó verbalmente con alguien, sí, o se cruzó de palabra. Entonces, aquí hay dos elementos ya, día y comida. Hay gente, ¿verdad?, cierto movimiento religioso que enseña que el sábado sí o sí hay que guardar, hay que no hay que hacer nada en ese día. Y hay gente que el domingo, el día del Señor, y ese día también que a orilla muy semejante a lo que dice el Salmo, lo dice de esa forma, pero también eso. Entonces uno hace diferencia entre día y día, dice Pablo.
Es decir, cristiano que afirma que un día es mejor que otro día, otros que todos los días son iguales. Entonces la discusión está allí. Y el problema siempre va a ser si estos días es un elemento adherente a la salvación que Cristo trajo, ¿verdad? Ya sea el sábado o el domingo. Entonces allí está, porque si de repente yo trabajo un domingo, me van a decir, eso significa, ¿estoy pecando o no estoy pecando? Para la otra línea, por ejemplo, de los que guardan el sábado, si uno hace algunas cosas, lo consideran como una falta muy grave, como un pecado grave ante el Señor. Pablo apela a una fe congruente. El que come, otra vez estamos pensando en el cristiano maduro, en la fe, come de todo y lo hace con la finalidad de honrar a Dios, porque quien cuida este cuerpo, cuida el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cualquiera que destruyere esto también Dios lo destruirá, ¿verdad? Entiéndase bien el contexto de esas palabras. Entonces, el débil no come ciertos alimentos. Muchas discusiones sobre la sangre también, lo que aquí se llama la morcilla, le dicen acá en Paraguay. En fin, entonces, de igual manera lo hace para el Señor. La herejía radica cuando esas circunstancias son elementos necesarios para la salvación que Cristo trajo. Es decir, añadir estas cosas a la obra expiatoria de Cristo. Entonces, tanto el maduro y el débil, para la gloria de Dios, si lo hacen, Pablo dice, no hay ningún problema. Pero cuando comienza a juzgarse uno al otro, uno despreciarle a uno y el otro condenarle al otro, se torna conflictivo. Y la relación o la comunión cristiana es afectada. Porque no puede prosperar una congregación donde el conflicto esté, porque allí juega un papel muy importante la teología pastoral, como hizo Pablo, de poner orden y poner las cosas en su lugar. Aquí el fuerte entiende la posición del débil. Lo cierto es que el débil no puede establecer las reglas, Pastora Marcia, en la iglesia. En algún momento debe madurar también. Hay flexibilidad, pero sin exponer la verdad, sin poner en riesgo la verdad. Un escritor llamado Bengel dice esta palabra, Pastora Marcia, a ver si me recuerdo. El barco navega mejor en mar abierto, pero llegado el caso, también puede surcar aguas muy estrechas. A veces el camino del barco es muy estrecho y los verdaderos capitanes saben dirigir, porque no es como el auto sobre tierra, sobre agua aquí, allá, a babor y estribor, como dicen, y te vas amacando de aquí para allá. Entonces, cambia un poquitito a veces eso, y eso es un poco complicado para manejar, ¿verdad? Entonces, la dificultad para el fuerte o para el maduro es cuando un ídolo es interpuesto entre Dios y él. Es decir, este elemento que de repente puede ser un ídolo, porque Jesús dice, el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Es decir, que si yo vivo esclavizado para el sábado, se torna un ídolo. Entonces, ahí sí Pablo hace bien ese elemento. No hay duda que Pablo nos está alentando. Pablo no está diciendo que se tenga una vida exenta de reflexión. Hay que reflexionar, hay que pensar. Pues hay días, comidas, dice aquí, en la base de la discusión. Acuérdense que esto mismo llevó a la discusión al concilio de Jerusalén. Y yo no sé si Pablo no tenía a mano el decreto apostólico o algo así para enviar a aquellos lados, no existía de ese concilio, porque hoy día hay muchas discusiones, muchos aspectos también semejantes a eso.
No olvidemos que en el fondo está la idea de la santidad para ser salvo. Entonces esa es la premura sobre la base de la cual están discutiendo. Se repite 3 veces, Pastora Marcia, aquí, para el Señor. A ver un poco el que leímos el versículo 5. 5 y 6. Y lo que leímos hasta aquí, 3 veces se repite la palabra para el Señor. Hasta allí todo bien. Anticipa siempre la motivación. O sea que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, sea para el Señor, diría Pablo. Entonces Pablo sugiere que aquel que no come o que guarda el día, que por lo menos se tenga paciencia con él y se reflexione con él, se le enseñe otra posición, porque la misión fundamentalista de 1925, 1930, en toda América Latina, había una restricción muy grande que se agregaron como si fueran esos frutos de la salvación. Hoy día, claro que no. En otro tiempo era prohibido ir a un teatro, a un estadio de fútbol, escuchar música, entre comillas, yo no creo así, pero la palabra secular mal dicha, música no cristiana, salir de paseo, estar en la playa, ir a un concierto musical, sea de música clásica. Eso estaba satanizado, tener televisión, en fin, un montón de cosas que vino aparejado con ese fundamentalismo que estructuró mucho pensamiento. El cristiano no se mete en política, lo único que hace es orar, no se mete en comisiones vecinales, lo social no importa, nos volvía una irresponsabilidad ecológica porque esto se va a quemar todo y bueno, muchísimas cosas. Pero con el correr del tiempo y con la luz de la Escritura, uno va anticipando el tiempo y va reflexionando sobre la base de la Escritura y uno se pregunta qué dice la Escritura sobre eso. Y allí encuentra un mejor camino, como diría Pablo a los Corintios en el capítulo 12, el último versículo, para entrar en el capítulo 13. Y bueno, eso es lo que podíamos hablar un poco sobre la discusión eclesial, que a veces suele ser muy acalorada también, sí. Marcia. No debería ser, la deontología enseña el no deber ser, ¿verdad? Pero sucede en las mejores familias. No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. A la vez leva un crecimiento, porque... Si es respetuoso. Si es respetuoso. Y si es humilde, sí. Cualquiera de la posición, porque claro, en esta vida nunca acabamos de aprender todo. Nadie tiene el título de discípulo. Yo sé que hay libros sobre discipulado, Biblia del discipulado, pero de discípulo lo seremos hasta morir. Así es. El discípulo pues es el alumno, Pastora Marcia. Siempre seremos alumnos del Señor, porque siempre estamos aprendiendo de él. Ahora el orgulloso cree, el necio cree saberlo todo. El sabio cree no saber nada. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo sería? La gran controversia entre uno y otro. La gran complejidad entre uno y otro. Muy bien. Versículos 7 y 8 también vamos a estar leyendo ahora para lidiar, ¿verdad?, con el tema. Sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Qué significa, pastor, vivir o morir para el Señor? Muy bien. Dos temas bastante complejos. La complejidad de la vida, lo misterioso de la muerte, porque el misterio se devela en Cristo para nosotros. Pero hay muchos filósofos que dirimen, que hablan del famoso búsqueda de sentido en la vida y en la muerte, ¿verdad? Pues bien, ninguno de nosotros, los cristianos, ninguno de nosotros, dice Pablo, los cristianos, todo es para el Señor. El autor y la palabra aquí es un dativo enfático, caso dativo. El énfasis es que el cristiano no vive de manera egoísta.
la vida, porque eso acarrea muchos problemas. El egoísmo tarde o temprano va a llevar a la altivez, y con la gente altiva nadie se da. Con la gente egoísta nadie quiere tener ninguna actividad. Entonces generalmente se queda solo. Pero Dietrich Bonhoeffer le llama a Jesús el ser para los demás. Carval le llamaría el totalmente otros. Pero Pablo dice, vivimos o moramos, vivimos y morimos. Son presentes del modo subjetivo para el Señor, porque el cristiano cree en su fe que ha vencido ya a la muerte, por más que es lejano para los que viven, el toi curioi, ¿verdad? Entonces, una relación personal cercana. Del Señor somos, porque allí de Él es un genitivo, es de posesión, y es enfático Pablo, porque nosotros somos del Señor. ¿Por qué somos del Señor? Porque nos sometemos a su gracia. Ahora, la idea se supera en la esfera biológica, Pastora Marcia. No existe la muerte en sí, sino la muerte en relación con el Señor. El problema no es tanto morirlo físicamente, a pesar que eso causa siempre un cierto temor, el paso hacia lo desconocido, ¿verdad? Pero lo que a Pablo le causa muerte es, ¿verdad?, la muerte en relación con Dios, la muerte espiritual. Ese sí es significativo, ese sí es peligroso, ese sí es terrible. Ser fuerte significa conocer a Dios en Cristo. Allí donde está la vida o la muerte, en Cristo encontramos esas dos caras de una misma moneda. No hay más que su compasión. La vida de Jesús fue una compasión tremenda. Vio a su pueblo como oveja sin pastor y se conmovió por ellos. En la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ser fuerte significa tener y amar a Dios. Pero podíamos agregar y al prójimo. Entonces, a Dios sobre todas las cosas. Si vivimos o morimos para el Señor, no podemos pretender otra justificación. En día, en comida, en bebida. Eso solo Dios puede darnos, Pastora Marcia. Así que, ¿cómo condenas? ¿Qué desprecia? El despreciado es tu hermano. No puedes despreciarle a tu hermano. En guaraní dice, mira, molle pelandero que dice. Aunque sea un poco feíto, pero es tu hermano, dice. Entonces no puedes despreciarle. Cuando decimos para el Señor que estamos como hombres, para el Señor, porque esa es nuestra condición humana. Fuimos creados por Dios, para Dios, y ahora nacimos en Dios y tenemos la herencia como Dios. Entonces, no como fuertes ni como débiles, sino como hombres. Todos compadeceremos, todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. El Señor es juez de la vida y sobre la muerte. El conocimiento humano es verdadero como conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento es conocer a Dios en esta tierra, valga la redundancia. El amor es siempre el camino mejor y mucho mejor como amor de Dios. Var dice, tan pronto como el hombre y su piedad sustituyen a Dios y su libertad, la actitud del hombre, sea lo que fuere, significa reprobación. Dice. Es profundo ese dicho, Pastora Marcia. Voy a repetir otra vez. Tan pronto como el hombre y su piedad sustituyen a Dios y su libertad, la actitud del hombre, sea lo que sea o sea lo que fuere, significa reprobación. Entonces, no podemos reprobar a Dios ni en la vida ni en la muerte, salvo el que tiene esa potestad sobre nosotros. Pero en Cristo
Nuestra ancla está segura y nuestra casa está sobre la roca. Amén. Porque esa es la fe. Así mismo, pastor. Sí. Bueno, parece que nuestro técnico ya... ¿O Sí. seguimos? Tenemos un ¿Más 5? poquito más para avanzar. Bueno, entonces voy a dar lectura ahora del versículo 9 al 13. ¿Puede ser? Sí, ahora Bueno. te mandas. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Wow. Muy bien. La pregunta, ¿por qué juzga un cristiano? ¿Por qué juzga un cristiano? Es todo un tema, pastora Marcia, esta pregunta. El versículo 9 dice, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Parece una redundancia. Con este fin, los tiempos murió y resucitó son del tiempo aoristo ingresivo. El tiempo aoristo es algo que no sabemos cuándo comenzó, está sucediendo hoy y por lo que indica no va a parar nunca. Entonces se podía insinuar, entró en el estadio de la muerte. Ahora solamente que la muerte suena a fin siempre a nosotros, pero la muerte es el fin o es el comienzo de lo verdadero, de lo atemporal, de lo eterno. Resucitó, volvió a la vida, otra vez un aoristo, da la idea de una entrada en un estado a la vida, o sugiere el comienzo de una opción difícil de medir en el tiempo, es el tiempo aoristo. Para ser Señor, dice aquí, para ser Señor, así de los muertos como los que viven. ¿Recuerdan, pastora Marcia, que una vez Jesús dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios es Dios de vivo y no de muerto. Pero Abraham, Isaac y Jacob hace mucho murieron. Pero Jesús dice, Dios es Dios de vivo. Y aquí Pablo reitera eso. La muerte y la resurrección de Jesús hablan siempre de su señorío sobre los vivos y la muerte o sobre los muertos. Es decir, Jesucristo es Señor sobre la vida y sobre la muerte. De ahí se saca esa perícopa. Jesucristo es Señor sobre la vida y sobre la muerte. El versículo 10, el sutis, ¿verdad? Pero ¿tú quién eres? Dirían a Juan el Bautista. Pregunta hecha muchas veces a él. No soy, respondería siempre él. No orienta la pregunta, ¿por qué juzgas? Pablo nos recuerda que no somos jueces para decidir quién es salvo o no. Hay un corito que se canta, pastora Marcia, dice, si tú te vas, yo también, dice. O sea, parecía que si este se va, yo estoy asegurado también, ¿verdad? Entonces, a veces se escribe sin un perfil teológico, ¿verdad? Pero lo cantamos con alegría. El tribunal de Cristo, el parastesometa. Entonces, futuro el indicativo del voz media, porque allí dice, daremos cuenta a Dios, cada uno. Y esta palabra de la voz media, que es el paristemí, de donde viene este verbo, presentar, llevar a la presencia de uno, y mostrar, ofrecer, dar, dedicar, proveer, mandar, probar, tiene muchas acepciones. El tribunal de Cristo.
Solamente que en el griego dice, pastora Marcia, tou vemati tou teo. O sea, no dice el tribunal, acá dice de Cristo. Pero en el griego dice el tribunal de Dios originalmente. Porque podía confundirnos, porque la teología fundamentalista habla del gran trono blanco y habla de un previo para los cristianos del tribunal de Cristo. Bien, escrito está, dice Pablo, en el versículo 11. Escrito está, porque es el perfecto indicativo de la voz pasiva. El gregatai gar, el so ego. Es decir, que es como una especie de juramento que se hacía cuando alguien va a expresar una verdad. No sé si ha visto los juicios orales, jura usted decir la verdad y nada más que la verdad. Ahora que te digan la Biblia toda así. Sí, entonces es como una especie solemne en la presencia de autoridad y entonces, tan cierto como yo vivo, se doblará y confesará. Es de aquí, que aquí está la soberanía de Dios. Vivo yo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No sé qué tal está nuestro horario ahí. Vamos a quedarnos hasta ahí porque hay más cosas para comentar sobre esto, pastora Marcia, y vamos a concluir por hoy esto. Y hace poco murió un gran hombre del mundo folclórico acá, Serafín Francia Campos se llama, él decía, él al terminar su programa, por hoy nada más. Entonces, hasta allí llegamos. Así que podíamos orar, pastora Marcia, con aquellos que luchan con su fe, con la duda, aquellos que están dubitantes, para que el Señor los afirme. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde estamos desarrollando las Escrituras, Señor, donde tanta verdad viene, Señor, a nuestro encuentro, porque tú eres, Señor, que nos confronta y que nos anima, Señor, a vivir esta fe, que puedas agradar a ti y a nosotros también, Señor, vivir en la verdad. Por lo tanto, a Dios, en este día, te pedimos, Señor, que nos ayude a vencer todos los obstáculos, las dudas, Señor, que pueda tener tu siervo, tu sierva en este día, que puedan ser aclaradas con la verdad que es la palabra, Señor, que tú vienes a alumbrar sus corazones, dar dirección a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que ayúdanos a salir del orgullo, de la arrogancia y a someternos, Señor, en la gracia, en el amor y vivir, Señor, en unidad y la paz por la cual nadie puede llegar ante ti, Señor. Te lo rogamos, Señor, a tu dulce presencia que puede alumbrar, Señor, todas las dudas y que pueda en este día, Señor, dar discernimiento a esta persona que busca, Señor, vencer los obstáculos y acercar más a ti. Tú eres un Dios fiel, poderoso y que se revela, Señor, cada instante. Por lo tanto, Dios, acudimos a tu presencia, acudimos, Señor, a ti para que pueda tener misericordia de nosotros y de todos aquellos, Señor, que también quiere vivir en integridad y buscar tu rostro y la verdad. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, agradecidos a ti, Señor, por revelarte. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Amén.